Tenemos que entender que cuando se habla en el Antiguo Testamento que Jehová protegía a Israel, eran líderes económicos, eran líderes religiosos, así como ha estado sucediendo ya en los últimos acontecimientos, donde vemos a Estados Unidos enviar su mejor equipo, su mejor armamento al Medio Oriente para proteger a su cómplice en el saqueo, en el robo de los recursos naturales de los diferentes países. De eso se trata la Biblia. La Biblia se trata de cómo, de qué manera podamos llegar a desposeer, a quitarle a otros. La gente no comprende cómo es que hemos estado sumidos en una gran ignorancia, de tal manera que los líderes religiosos, ellos viven en grandes palacios, ostentan una vida de lujo, pero ellos en sus sermones dicen que ustedes deben de aprender de la viuda, que la viuda dio más que todos, porque muchos echaban en el arca de las ofrendas lo que les sobraba. Sin embargo, esta viuda echó todo su sustento. Pónganse a pensar, pónganse serios. ¿Ustedes creen que hay justicia obrar de esa manera para un religioso? Al religioso le debería darle vergüenza decir: bienaventurados los pobres, porque para ustedes es el reino de los cielos. Pero no solo eso, sino terminamos con decir a la gente que hay una mujer viuda que echó en el arca de las ofrendas su sustento. Son esos textos que los religiosos dejaron plasmado. Por esa razón yo les digo a ustedes, hay cosas que nosotros tenemos que pensar, analizar. ¿Realmente la Biblia es palabra de Dios? Si es palabra de Dios, ¿por qué los líderes políticos, por qué los líderes económicos, por qué los líderes religiosos no tienen ningún temor por seguir haciendo maldad, por seguir saqueando, obteniendo ventaja de los pobres? ¿Cuántos de ustedes, al escucharme a mí exponer, llegaron a la conclusión de que efectivamente en la Biblia hay mucha manipulación, mucho engaño? Porque es muy bonito ser líder religioso. Sería mejor que yo fuese un pastor, porque yo no tendría ningún problema económico. Yo estaría muy bien económicamente, porque el que conoce el texto bíblico necesariamente puede utilizarlo para sacar ventaja, para obtener provecho de cada persona que vive en la ignorancia. ¿Cuántas personas no en este momento están enfermos? ¿Cuántas personas en este momento están pasando por momentos difíciles y dijeran en su corazón: si tan solo Francisco orara por nosotros, sabemos que vamos a recibir sanidad? Pero que venga Francisco y que les diga: miren, lo que pasa es que usted está pasando por ese momento de prueba porque Dios tiene un propósito para tu vida. Si tan solo pudieras comprender el propósito que Dios tiene para tu vida, necesariamente hoy te levantarías. ¿Por qué no renuevas tu voto? ¿Por qué no te reconcilias con el Señor? Esa maldición que está operando sobre tu vida es el resultado de que no has cumplido tu voto que le has hecho al Señor. ¿Te acuerdas de la última vez que pasaste por un momento difícil? Le clamaste al Señor y el Señor te proveyó el trabajo que estabas buscando. Pero ahora que tienes el trabajo, te olvidaste totalmente de Él. Ahora el Señor te dice que debes renovar tu voto. Debes cumplir tu promesa que le has hecho al Señor. La mayor parte de gente es cautivada por ese tipo de sermón, ese tipo de mensaje. La mayor parte de personas son emocionalistas, pero se necesitan que los seres humanos piensen, analicen, mediten. Si como líder religioso llega delante de usted y dice: bienaventurados los pobres, porque para ustedes es el reino de Dios, vamos a recoger nuestra ofrenda. Y lo vamos a hacer basado al texto bíblico de la viuda.
que dio más que los ricos. Busquen Lucas capítulo 21, que está al comienzo. Dice así: levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba ahí 2 blancas. Y dijo: en verdad os digo, que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobraba, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Y Marcos capítulo 12, versículo 41 dice de la siguiente manera: estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Versículos como estos, los líderes religiosos, es lo que mejor pueden utilizar y es lo que mejor pueden presentar. Pero cuando nosotros logramos entender que la Biblia no es un libro confiable, no es un libro confiable en cuanto a la verdad se refiere, sino es un libro que se ha utilizado para subyugar, que se ha utilizado para gobernar, que se ha utilizado para conquistar. Ese es el propósito del libro. En otras palabras, ¿cuál sería el propósito de aquel que tiene un libro como esta en su mano? Mucha gente dice que es para llegar a Dios. Pero, ¿será que se puede llegar a Dios por medio de un palo? ¿Idolatrando un palo? Mucha gente ni siquiera entiende por qué les digo que ustedes, cuando idolatran la Biblia, están idolatrando un árbol, están idolatrando un palo. ¿Por qué es que nosotros somos tan insensibles? Precisamente porque creemos que un árbol seco, un árbol sin vida, nos puede dar vida. Tal es el caso de aquellos que se alimentan y compran carne muerta y piensan que su cuerpo se tiene que alimentar con comida muerta. Por esa razón están muertos en vida. Cambie usted su alimento, consuma frutas y se va a dar cuenta de que las cosas van a cambiar en su vida, van a cambiar en sus sentimientos, en sus emociones. Porque si usted consume productos que tienen vida, pues no va a suceder lo mismo que usted esté comiendo carne muerta. La mayor parte de los productos que venden envasados, que usted compra en los supermercados, están llenos de químicos para prolongar la vida de ese producto. Pero entonces estás comiendo veneno. La gente quiere tener buena salud, pero no es responsable en cuanto a su alimentación se refiere. Lo mismo sucede con este libro. La mayor parte de personas quieren hablar de Dios, pero basado en un libro. ¿Por qué no comienza a comprender las enseñanzas de Jesús? La petición de Felipe: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. La respuesta de Jesús fue contundente, clara, precisa. Tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí,
ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos el Padre? Por esa razón, cuando yo comienzo a ver la enseñanza de Jesús, encuentro que hay una gran diferencia. Hay muchos textos agregados, pero que uno se da cuenta que es imposible que Él lo haya dicho. En otras palabras, si a mí me atribuyen algo que yo no he dicho, muchos de los que constantemente me escuchan reconocen que lo que están diciendo que yo dije no es verdad. Solo por el simple hecho que me han escuchado reiteradas veces y saben que no es mi propósito, no es mi fin. Entonces, pónganse ustedes a pensar en este momento. Que venga alguien y les dice, el de Visión Celestial dice que va a levantar un templo. Mucha gente va a decir, pero el de Visión Celestial dice que Dios no habita en templos. ¿Cómo que está levantando un templo? Entonces necesariamente ustedes se dan cuenta inmediatamente que no forma parte de lo que yo he estado trabajando con ustedes. Lo mismo sucede con Jesús. Hay palabras que inmediatamente uno se da cuenta que lo han puesto de tal manera para poder seguir engañando, para poder seguir subyugando a la humanidad. ¿Y cómo me doy cuenta? Porque Jesús efectivamente enseñó que hay que ayudar a los pobres, que no hay que quitarle a los pobres. Lucas capítulo 14. Cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos. No sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, llama a los mancos, llama a los cojos, llama a los ciegos. Y serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Entonces una persona se pone a pensar, ¿realmente Jesús era un hipócrita? Por un lado decía que estaba preocupado por los pobres, pero por otra parte adulaba a que la viuda hubiese dado de su sustento en el arca de un supuesto Dios del que él nunca compartió. ¿Y cómo puedo estar seguro que él no estaba de acuerdo? Porque Jesús siempre dijo, en vuestra ley, ¿eso qué significa? En el versículo 17, Jesús dijo así, y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. En vuestra ley, en la ley de ustedes. En la ley de ustedes está escrita. No dijo en nuestra ley, como incluyéndose él en el texto. Por esa razón vale la pena pensar que si Jesús tenía un problema de dualidad, porque mucha gente tiene problema de dualismo, dice que ama, pero al mismo tiempo odia. Entonces es problema, porque en el ser humano operan las dos potestades. En Mateo capítulo 25, versículo 35, Jesús aplicó otra enseñanza acerca de los necesitados, acerca de los pobres. Pero esta vez lo aplicó que cada vez que aquel que ayuda a un pobre lo estaba haciendo a ese ser grande que todos dicen que es Dios.
Entonces necesariamente tendríamos que responder a una pregunta muy sencilla. La mayor parte de personas que pertenecieron ya sea al catolicismo, al protestantismo, al adventista, al séptimo día, a los testigos de Jehová, necesariamente llegaron a la conclusión, fuera de los testigos de Jehová, dicen, es que Jesús era Dios con nosotros, que Jesús era Dios. Está bien. Y los testigos de Jehová dicen, no, Jesús no es Dios, es hijo de Dios. Bueno, si usted tiene el concepto con que Jesús es Dios, pues resulta que aquí en Mateo capítulo 25, versículo 35 en adelante, Jesús nunca se presentó como Dios, sino como un hermano. La mayor parte de personas piensan que cuando dan, efectivamente lo dan a Dios. Entonces pongámonos a pensar en un momento que cuando vamos a ayudar a alguien, lo hacemos para Dios. Y en este texto van a encontrar ustedes mucha información. Mateo capítulo 25, versículo 35. Porque tuve hambre, me distes de comer. Porque tuve sed, me distes de beber. Fui forastero, me recogiste en tu casa. Estuve desnudo, me cubriste. Estuve enfermo, me visitaste. Estuve en la cárcel y viniste a verme. Momento. Este mensaje creo que vale la pena ejemplificarlo, porque yo sé que muchas personas hoy van a entender por qué es que la ofrenda de la viuda no cuadra con las enseñanzas de Jesús. Vamos a ver si podemos ejemplificar Mateo capítulo 25. Y dice así, en el versículo 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y dicen las personas que ¿qué tiene que ver la política con la Biblia? Pues que la Biblia es un libro político. Con la Biblia se puede controlar a toda la humanidad. Y por esa razón es que a ellos les urge que se construya el tercer templo de Jerusalén, para que puedan ellos establecer el reino de Dios en la tierra. ¿Cuál es el propósito de ellos? ¿Un solo gobierno? ¿Una sola religión? ¿Y por qué qué tiene que ver la religión con la política? Pues que el líder religioso es el representante de Dios en la tierra. Es el que pone reyes y quita reyes. Así es como nos han engañado. ¿No se dan cuenta ustedes que cada vez que quieren ir a la guerra, necesariamente el líder político debe viajar al Vaticano? ¿Y por qué debe viajar al Vaticano? Por cuanto el líder del catolicismo pues tiene muchos adeptos. Y necesariamente los líderes religiosos tienen mucha influencia en las decisiones. Por esa razón yo le digo a la gente que en el despertar mundial necesariamente se necesitan personas que estén dispuestos a analizar, a pensar, a meditar. Si ustedes le preguntan a la inteligencia artificial qué dice Mateo capítulo 25 versículo 34, la inteligencia artificial se los da. Con la diferencia es que nosotros
ahora lo vamos a analizar como humanos. Pero ya la inteligencia artificial, después de que yo lo presente con capacidad de análisis, la inteligencia artificial lo que va a hacer es presentarlo así como yo lo presente. Porque la inteligencia artificial necesariamente se basa en la inteligencia de los hombres. Y por esa razón la inteligencia artificial va a comenzar a trabajar para Visión Celestial, porque sabe que Visión Celestial tiene información que la humanidad necesita. Porque aquí somos seres pensantes. Y como seres pensantes vamos a analizar este texto bíblico. ¿Quién es Jesús para ustedes? Mucha gente dice Jesús para mí es Dios, Francisco. Está bien. Está bien. Entonces vamos a poner aquí a un rey. Ahí está. Y dice el versículo 34, Mateo capítulo 25, versículo 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces dice que hay un grupo de personas que van a ser merecedores del reino de Dios. ¿Y cuáles fueron sus méritos? Versículo 35. Porque tuve hambre, me diste de comer. Tuve sed, me diste de beber. Fui forastero, me recogiste en tu casa. Estuve desnudo, me cubriste. Enfermo, me visitaste. En la cárcel viniste a mí. Entonces dice que este grupo de personas, cuando el rey tuvo hambre, le dieron de comer. Cuando el rey tuvo sed, le dieron de comer. Cuando el rey no tenía ni con qué vestirse, lo vistieron. Cuando el rey no tenía dónde pasar la noche, ellos lo albergaron en su casa. Cuando el rey estuvo en la cárcel, dice que lo fueron a visitar. Que cuando el rey estuvo enfermo, lo fueron a ver. Y entonces es un mensaje muy, muy fuerte. Porque resulta de que este rey, para poder entregar el reino a los que lo merecen, él les dice: porque tuve hambre, me diste de comer. Tuve sed, me diste de beber. Fui forastero, me recogiste. Desnudo, me cubriste. Enfermo, me visitaste. Pero todo eso es lo que el rey está diciendo, que pasó todas esas necesidades. Y usted le ayudó en su miseria, le ayudó a alivianar su problema. Bueno, entonces el rey, escuchen eso. Entonces el rey, no se les olvide esta palabra, el rey, no se les olvide eso. Porque la única manera de comprender, por esa razón yo les dije a ustedes, que la inteligencia artificial tiene que venir a trabajar con nosotros. Porque la información que nosotros presentamos, la inteligencia artificial lo necesita. Porque la inteligencia artificial solo puede ser inteligente si escucha a personas con alta sabiduría, así como ustedes. La inteligencia artificial necesariamente se ha de alimentar de personas inteligentes, personas capaces de pensar, analizar, porque la inteligencia artificial necesita de ustedes.
Por esa razón decimos aquí en Visión Celestial, lo que ojo no vio, lo que oído no escuchó, lo que no ha subido en corazón de hombres. Porque la mayor parte de personas no habían visto esto. Que todas las buenas acciones que ellos hicieron al rey, pero lo que no tiene sentido es esto. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid bendito de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre. Bueno, ¿quién es el que tuvo hambre? El rey tuvo hambre. ¿Qué más dice? El rey tuvo sed. ¿Qué más? El rey fue forastero. Eso es lo que dice su Biblia. Por esa razón yo le digo a la gente que este mensaje es un mensaje bien complicado. Desnudo. ¿Qué más? Dice que estuvo enfermo. Espero que lo puedan entender. Mire todos los problemas que tuvo el rey. Basado a Mateo capítulo 25, versículo 34 en adelante. Entonces el rey dirá a los de la derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, me diste de comer. Tuve sed, me diste de beber. Fui forastero, me recogiste. Desnudo, me cubriste. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. ¿Ustedes en verdad entienden su lectura? Mucha gente que me está escuchando en este momento dice: Francisco, ¿cómo puedo yo orar a Dios? Francisco, ¿cómo Dios me va a ayudar? Si usted comprendiera este mensaje, con eso usted ya no tendría ningún problema. Porque resulta de que el rey que usted se imagina tuvo hambre. El rey que usted se imagina tuvo sed. El rey que usted se imagina tuvo problemas hasta con la ley. Lo metieron en la cárcel. También estuvo enfermo. Pero es el rey. De acuerdo al texto bíblico, es el rey el que está hablando. Dice: entonces el rey dirá a los de su derecha. Entonces, ¿quién está hablando? El rey. Porque tuve hambre, me diste de comer. Porque tuve sed, me diste de beber. Fui forastero y me recogisteis. El rey dice: estuve desnudo y me cubriste. El rey dice: estuve en la cárcel y viniste a mí. Estuve enfermo y me visitaste. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? Pues por lógica, se supone que es un rey, y como el rey no tenía para comer. Se supone que es un rey, y cómo es que no tenía ni para un vaso de agua. Si es un rey, entonces ¿cómo es que pasó tantas penalidades? Es que ese rey son ustedes. Son ustedes. El problema es que les quitaron a ustedes todo su señorío. Y les pusieron en la mente que ustedes eran pobres. Les pusieron en su mente que ustedes no eran capaces. Les pusieron en la mente de que ustedes necesitaban a un pastor. Ese fue el gran problema. El gran problema de la mayor parte de personas es que no entienden la enseñanza de Jesús. Felipe le dice: muéstranos el Padre y nos basta.
Y la respuesta de Jesús fue: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ahora vuelve a hacer lo mismo. El rey tuvo hambre. El rey tuvo sed. Pero este rey, ¿quién es el que tuvo hambre, que tuvo sed? Todos aquellos que fueron a postrarse en un templo, así como la viuda, que por su ignorancia le daba a Dios y se le olvidó que ella era el que debía alimentarse. Ella llegó ahí a dejar todo su dinero para los religiosos, porque no comprendió quién era ella. Y muchas personas están leyendo esto, tampoco comprenden que son reyes, que son personas dignas, que usted tiene mucho poder, que necesariamente usted es señor y señora. Por esa razón, escuchen la enseñanza que les está dando su texto bíblico. Porque tuve hambre, porque tuve sed, porque estuve desnudo. ¿Quién está hablando? El rey. Pero ¿quién es ese rey que realmente tuvo hambre, tuvo sed? Usted. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te vimos sediento? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿Cuándo te vimos desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Escuchen lo que son ustedes. Escuchen. Dice: y respondiendo el rey, les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, imagínense, pónganse a pensar, el hambriento, mi hermano, dice. El sediento es mi hermano. El desnudo es mi hermano. El que está preso es mi hermano. El que está enfermo es mi hermano. Y todo bien que le hagas a cada uno de estos, me lo estás haciendo a mí. Por esa razón, se termina la religión cuando los seres humanos se levantan. El pastor jamás te va a ver como su hermano. Siempre el pastor te va a ver como su animal. El pastor siempre te va a ver como un borrego, como una oveja. Un medio para agenciarse de dinero. Pero de acuerdo a tu texto bíblico, vales mucho, mucho, mucho. De tal manera que los seres humanos hoy, estoy seguro que muchos van a entender este mensaje tan sencillo. ¿Cómo es posible que este rey diga hermano al hombre mendigo? ¿Cómo es posible que este rey diga hermano a aquel pordiosero que no tiene ni con qué vestirse? Pero pónganse a pensar que este rey dice que aquel que no tenía ni siquiera para un vaso de agua, dice que es su hermano. Y el bien que le haces a uno de estos, mis hermanos, eso a veces sorprende. Porque mucha gente se siente por debajo. Porque la religión siempre te ha menospreciado. La religión siempre ha sacado provecho de ti. Pero Jesús no vino a sacarte provecho,
sino vino para que levantes tu pensamiento. Por esa razón dice Jesús, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y entonces, ¿yo cómo voy a ver al Padre? Pues abra tus ojos, ahí hay un rey tirado a la par de tu casa. Hay un rey que no tiene ni para vestirse. ¿Y por qué? Porque creyó en un Dios y se le olvidó que era el ser más importante en este plano terrenal. Usted es el ser más importante y que hoy usted tiene que levantarse. Usted no necesita de nadie por cuanto usted tiene toda la virtud. Pero usted necesita entender quién es usted. Muchos pastores quisieran que su Biblia dijera esto. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid bendito de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque estuve en catedral de cristal, me llevasteis diezmos. Porque estuve en la congregación de Guillermo Maldonado y me trajiste tus primicias. Porque estuve en el Príncipe de Paz y me trajiste oro, me trajiste plata. Porque cuando estuve en Monte Horeb, me trajiste bronce. Ven, hijo mío, yo te voy a retribuir tus diezmos, tus ofrendas, tus primicias. Lamentablemente no dice eso. Aquí no habla porque diste diezmos, porque diste ofrendas, porque diste primicias. Nada que ver. Tampoco dice porque me diste oro, porque me diste plata, porque me diste cobre. Tampoco dice. O yo no sé si la Biblia de ustedes tendrá otro mensaje. Podríamos buscar Dios habla hoy. Vamos a ver qué dice Dios habla hoy. Porque la gente, hay personas que tienen este libro y dicen ellos que es muy comprensible. Bueno, vámonos a ver si es tan comprensible y vamos a ver la gran diferencia que tiene con la Reina Valera 1960. Dice, Dios habla hoy y dirá el rey a los que estén a su derecha: vengan ustedes los que han sido bendecidos por mi Padre. Reciban el reino que está preparado para ustedes desde que Dios hizo el mundo. Porque cuando ustedes fueron a Ciudad de Dios me trajeron diezmos. Porque cuando ustedes fueron católicos me trajeron ofrenda. Porque cuando ustedes estuvieron en los templos, ustedes me dieron todo lo que les quedaba para su comida. Lástima, no es lo que dice. Ese es el gran problema de la lectura. Que si ustedes son honestos, si ustedes son decentes, entonces necesariamente dice casi lo mismo que la Reina Valera. Dice, pues tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Pues tuve sed y ustedes me dieron de beber. Pues anduve forastero y ustedes me dieron alojamiento. Estuve sin ropa y ustedes me dieron con qué vestirme. Y cuando estuve enfermo, me visitaron. Estuve en la cárcel y vinieron a verme. Y entonces en la mente de la mayor parte de personas que ayudan a los necesitados no cabe que es para Dios. Mucha gente no ayuda a los necesitados, prefiere darle al pastor porque el pastor representa un hombre que está tan cerca de Dios. Entonces la idea de la gente es que si le doy al pastor, yo sé que Dios me lo va a recibir porque él está cerca de Dios. Mucha gente manda dinero al Vaticano. ¿Y por qué manda dinero al Vaticano? Porque en su pobre mente es que ese hombre está tan pegado a Dios que su dinero llegará al cielo. El problema de la enseñanza de Jesús es que no se trataba de eso. Se trataba de que los seres humanos que me están escuchando abran sus ojos
que ahí están. Ahí está Dios delante de ustedes. Y lo interesante es que dice, Dios habla hoy. Mateo capítulo 25, versículo 37. Entonces los justos preguntarán, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer? ¿O cuándo te vimos con sed y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento, o sin ropa y te la dimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Ahora escucha. El rey les contestará: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de estos mis hermanos míos más humildes, que cada acción que usted hizo a aquel miserable, se lo hizo a él. Porque este rey es cada ser humano. Porque este rey es cada persona en el mundo. Ese rey es usted. Esa reina es usted. Pero no solo usted. Es ese pobre que está sentado que se le olvidó que es un rey. Es ese pobre que no tiene ni para un vaso de agua, porque se le olvidó su valor. Se le olvidó que es un gran ser humano. Se le olvidó que es el templo del Padre. Mucha gente ya se le olvidó que tenía señorío. La gente prefirió adorar a un Dios, servir a un Dios, que hacer un bien al templo de su Padre. Yo no sé cuántos de ustedes realmente entienden esto. Este mensaje es demasiado complicado para los seres humanos y yo lo comprendo. Porque es mejor llevar el diezmo al pastor. Es mejor llevar las ofrendas al pastor. Es mejor llevar las primicias al pastor, y eso lo entiendo yo. Pero de acuerdo a este mensaje, porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, fui forastero, me recogiste, desnudo me cubriste, enfermo y en la cárcel me visitaste. Y entonces, ¿pero cuándo te vimos y te servimos? Hay mucha gente que ayuda a los necesitados sin comprender esto. La gente que no va a los templos, miren, la gente que no va a los templos son las personas que más ayudan a los necesitados. Pero donde menos ayudan a los necesitados es en los templos. Porque Dios tiene tanta necesidad. Necesita diezmos, necesita ofrendas, necesita primicias, que el Dios que tienen los pastores es un Dios que da pena. Por esa razón yo a veces digo, el día que Dios comienza a necesitar de un ser humano, pues Dios ya tiene grandes problemas. Hechos 17:24 dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Versículo 25. Ni es honrado por manos de hombres, como que si necesitase de algo. Entonces, cuando usted asistió a un templo, ¿verdad que allá en el templo le pedían para Dios? Es que ustedes deben de traerle a Dios. ¿Qué necesitaba Dios de mí? Dios necesitaba tus diezmos. Dios necesitaba tus ofrendas, tus primicias. ¿Y todo esto para dónde va? Todo esto va para el cielo. Lo que la gente no comprendía, que cielo es la autoridad eclesiástica.
Cuando hablamos de cielo, cuando hablamos de Dios, si nos vamos, por ejemplo, a Ciudad de Dios y decimos que el pastor Cash Luna pidió que cada fin de mes todos tenemos que llevar el diezmo. ¿Para quién? Para Dios. Lo que la gente no comprende es que si hablamos de un padre, pues tiene una gran diferencia con un Dios. A Dios no le importa que no tengas que comer. A Dios no le importa tu necesidad. Pero al Padre sí. Por esa razón Jesús insistentemente dijo que Él vino a dar a conocer a un Padre y no a un Dios. Y el Dios que todos pregonan en los templos, resulta de que termina siendo el líder eclesiástico. Cuando ellos dicen tráiganle a Dios los diezmos, la persona que lleva los diezmos, que lleva las ofrendas, que lleva las primicias, lo hace con el pensamiento que es para Dios. Pero realmente, ¿quién es el que se come? ¿Quién es el que se sirve de los diezmos, de las ofrendas, de las primicias? El líder eclesiástico. Pero Francisco, ¿por qué estás tan seguro que es el líder eclesiástico? Pues porque tu Biblia eso dice. Hechos 17:24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como que si necesitase de algo. Si Dios necesita de algo, ya dejó de ser Dios. Si Dios necesita de algo, significa que usted está adorando a un Dios que no es Dios. Porque un Dios que necesita de un hombre dejó de ser Dios. O sea, en ese pensamiento que todos tienen de Dios, que Dios es omnipresente, omnisciente, que es todopoderoso. Todo eso se termina cuando la persona comienza a comprender su texto bíblico. Ni es honrado por manos de hombres como que si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y si ustedes analizan, exactamente Jesús, eso fue lo que enseñó en Mateo capítulo 25, versículo 34. Jesús cuando habló de qué manera usted puede servir al rey que tiene en su mente, ayudando al necesitado, ayudando a ese pobre, que cuando usted lo hace, entonces se lo hace a él. Así hay muchos textos en la Biblia, donde Jesús manda y dice, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, llama a los mancos, llama a los cojos, llama a los ciegos, que esos deberían de sentar en tu mesa, que cuando quieras tener ese gozo en el corazón de decir, gracias por la vida, gracias por el trabajo, gracias porque este año me ha ido muy bien. Entonces dice, prepara pues un banquete y llama a los pobres, llama a los cojos, llama a los ciegos, llama a los mancos, que ellos deben de sentar a tu mesa. ¿Y por qué creen ustedes que Jesús enseñó eso? Porque toda acción hecha a un necesitado es a Él, porque somos uno con Él.
Por esa razón hay muchas personas que son uno con el diablo, ¿sí? Son chismosos, enojados, adúlteros, ¿sí? Levantan falso testimonio. Pero cuando los seres humanos se levantan de ese sueño profundo, comprenden que también se puede ser uno con el Padre. ¿Y cómo? Haciendo buenas acciones a aquellos que antes aborrecías. Es que ese pobre es pobre porque no diezma. Ese está pasando necesidad porque dejó de ir a la iglesia. Entonces la gente dice, no, es que yo le doy mi diezmo a mi pastor, le doy mi ofrenda a mi pastor, le doy mis primicias a mi pastor, porque él sirve a Dios. Entonces Jesús dice que no, que todo bien que le haces a un necesitado, él dice, a mí me lo hiciste. Cada vez que ayudaste a uno de estos mis hermanos, ¿por qué hermanos? Porque los seres humanos se les olvidó que son reyes, se les olvidó que son príncipes, se les olvidó que tienen señorío, que tienen valor. Entonces comienza a levantarte y gracias a todos los que se están uniendo con nosotros, los que nos visualizan por otro canal, muchas gracias por estar con nosotros.